solo una palabra que el Señor me estaba dando y la voy a compartir porque Él la ha dado, porque Él sabe la necesidad que hay, Él sabe para quién es esta palabra y tómela, que Dios la envía en esta hora. Al principio mi esposo leía en Primera de Reyes 19 y el Señor me estaba hablando en ese momento y me estaba diciendo que Elías en ese momento él huyó y él se fue a refugiar en una cueva. Él fue se sentía angustiado, se sentía asustado, se sentía que todo el mundo se le había venido en contra de él y él fue y se refugió. Pero Dios tenía un propósito para la vida de Elías. Pero Dios me decía en ese momento que en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, no es de huir, hermanos. No es de salir corriendo y tomar decisiones que después nos van a traer grandes consecuencias. Que en el momento de la angustia, del dolor, de la desesperación, que en el momento que nos está oprimiendo el problema, la situación, la enfermedad, lo que estemos viviendo, problemas económicos, problemas familiares, no es de huir ni de la presencia de Dios, ni de huir de la casa de nuestro Padre Celestial, de los brazos de Él, que son los mejores que nos van a cubrir, sino que es de detenernos y esperar la voluntad de Dios, porque Él se va a glorificar en ese momento. Entonces, mi esposo decía que Elías huyó, y en Primera de Reyes 19:3 dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Muchas veces pensamos que con huir, con decir, como decían, hasta aquí, ya no más, ya no voy a seguir, ya no, mejor huyo, mejor veo qué camino me va a seguir. Entonces, pensamos nosotros que tenemos una solución y creemos que esa es la mejor solución, pero muchas veces no es la solución y en ningún momento va a ser la solución huir de la voluntad y de los planes de Dios, sino que llega un momento en que Dios guarda silencio y espera de nosotros que nosotros esperemos. Pero mi esposo tocaba ese tema y tocaba ese punto, pero el Señor me llevó a otro punto, a otro grupo de personas de la palabra de Él que huyeron y tuvieron grandes consecuencias por huir, por salir corriendo en el momento en que estaban en prueba, en tribulación, el lugar donde ellos estaban, en el momento en que había escasez de comida, que había escasez, en ese momento Israel estaba pasando por un tiempo difícil porque estaban siendo oprimidos. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias o se vayan a Ruc 1. Y ahí vamos a ver, gloria a Dios, ahí vamos a ver que estaba una familia. Era una esposa, el esposo y sus 2 hijos. Y dice la palabra de Dios en Ruc 1, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Quilión. Todos ellos efreteos de Belén de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Ellos huyeron en el momento en que estaban atravesando el pueblo de Israel, estaba atravesando un tiempo difícil, estaban siendo oprimidos, había escasez de comida y había diferentes problemas. Entonces vino este hombre y tomó la decisión de huir con su familia a la tierra de Moab, donde estaban mejor que en estar en Israel. Pero esta decisión les creó grandes consecuencias. Porque al tomar una decisión en el momento de huir
y sin consultar a nuestro Padre Celestial, hay grandes consecuencias. Sí, amén. Hay grandes pérdidas. Y en vez de avanzar, retrocedemos. Sí, amén. Porque Elías huyó, pero esperó. Sí, Esperó. sí. No, es bueno huir, sino esperar. Pero cuando nosotros reaccionamos, esperemos. Y Dios nos va a hablar. Pero esta familia no solo huyó, sino que tomó la decisión de emigrar. Tomó la decisión no solo de vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, sino que emigraron. Se determinaron, tomaron la decisión radicalmente sin esperar lo que Dios iba a hacer. Entonces, tuvieron grandes consecuencias. Porque dice más adelante, en el versículo 3 de Ruc 1, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Primera pérdida. Hay pérdidas. Cuando nosotros no esperamos la voluntad de Dios, hay pérdidas. Pero esta mujer, al ver que su esposo murió, no tomó la decisión de decir, bueno, mi esposo murió en tierra extranjera, una tierra un pueblo que no era agradable a Dios. No se detuvo, no dijo, bueno, murió mi esposo, voy a agarrar mis hijos y me voy a ir, voy a regresar a mi tierra, porque aquí ya estoy sola, ¿verdad? Entonces, no, ella siguió con la misma decisión de al principio, se mantuvo en su decisión, y muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que la decisión que estamos tomando es la voluntad de Dios, y nos mantenemos firmes, y muchas veces caemos en el error de tener una convicción sin consultar a Dios, sin saber si es la voluntad de Dios. Y empezamos a ver fracasos, y empezamos a ver que no prosperamos ni crecemos, pero no nos preguntamos por qué, sino que nos mantenemos allí. Y si nos mantenemos en nuestras decisiones y no escuchar la voz de Dios, vamos a seguir teniendo pérdidas. Porque Elías, su éxito fue que se detuvo, esperó que Dios le hablara. Pero esta mujer continuó, a pesar que tuvo su primera pérdida, continuó en esa tierra extranjera. Y dice en el 4, estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruc. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¿Qué quiere decir? Miren esta clave. Murieron, dice, después de haber vivido allí unos 10 años. Quiere decir que se acomodó. Quiere decir que se acostumbró a no escuchar la voz. Se acomodó. Vio que, mi esposo murió, hubo una pérdida, me duele, algo perdí, algo se fue, me dolió, pero no reaccionamos a lo que Dios nos quiere decir. Vemos las señales, vemos las indicaciones, pero no reaccionamos lo que Dios nos quiere decir. En ese momento que su esposo murió, Dios le quiso decir a esta mujer, ve donde tus parientes, regresa, no te conviene estar en este país extranjero. Nadie te conoce. Ve dónde están tus parientes, donde va a haber uno que va a reconocerte como su pariente. No, ella se acomodó 10 años. Y Dios así es, hermanos. Muchas veces nos deja que nosotros, Él espera que nosotros tomemos la decisión de reaccionar y decir, no, pues aquí está mal, voy a regresar allá a mi tierra, allá a mi lugar, allá donde Dios me permitió y me permite estar, allá voy a regresar. Pero no, nos quedamos en tierra extranjera, nos acomodamos y vienen más pérdidas. Porque esta mujer perdió a sus 2 hijos. Si ella hubiera reaccionado, si ella se hubiera levantado y hubiera dicho, yo regreso a mi tierra, no le hubiera pasado esto. Pero ella no reaccionó, se acomodó.
Si usted se ha acomodado en esta hora, el Señor le dice, levántate y vuelve a mí y regresa a mí, donde yo te he puesto, donde yo te tengo, donde yo voy a hacer mi voluntad, donde yo te voy a bendecir, donde yo me voy a glorificar. El Señor dice, regresa. Y ya no estés dormido, y ya no estés acomodado, y ya no estés ahí pensando que es mi voluntad cuando no es mi voluntad, cuando yo tengo algo diferente para ti. Porque si nos vamos nuevamente a Elías se detuvo, Elías huyó, pero se detuvo y esperó a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Cuando leía a mi esposo que venía el silbo apacible, cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo, le susurró y le dijo que qué estaba haciendo. Y le dijo él que se sentía que había huido porque la mujer lo había amenazado y se sentía que solo él estaba. Y el Señor le habló. Pero algo que le dijo el Señor, que es lo que quiero que veamos en esta hora. En el 19:14 de Primera de Reyes 19:11, gloria a Dios, le dijo, gloria a Dios, le dijo, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Le dijo, sal, le dio la orden de salir. Y en el versículo 13, siempre de Primera de Reyes 1:19, le dice, cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué dice ahí? Que oyó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios y salió. Y el Señor en ese momento, en el versículo 15, le dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Le dice, regresa. Es lo que el Señor, con la muerte del esposo de Noemí, le dijo, regresa. Y ella no regresó, sino que se acomodó 10 años. Aquí Dios le dice a Elías, regresa. Y Elías regresó. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Es lo que quiere Dios, hermanos. Que nos detengamos. Si las cosas le están saliendo mal, si las cosas no le están saliendo como usted lo esperaba, si usted está viendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué todo se está tornando así? ¿Por qué todo se está tornando en contra mía? Es porque no es el lugar que Dios quiere que esté. Espere, deténgase, escuche la voz de Dios y regrese donde Dios le había mostrado, le había revelado, le había indicado que usted tenía que estar. Amén. Esa es la palabra que Dios me daba. No huyamos. Y si hemos huido, como Elías, detengámonos y esperemos escuchar la voz de Dios y obedezcámosla. Amén. Para que ya no hayan pérdidas, para que ya no hayan lamentos ni lloros.